Imagínate caminando por una ciudad al borde del colapso. Las personas sonríen en las aceras, los vendedores anuncian con entusiasmo sus productos. Y los sacerdotes entonan cánticos como si todo estuviera bajo control. Pero detrás de esa fachada de normalidad, el desenlace ya está escrito. Los líderes ocultan la verdad. La población elige la ceguera voluntaria. Y solo un hombre, uno solo, tuvo el valor de decir lo que nadie quería escuchar. Sus palabras no traían consuelo. Cortaban como una hoja invisible. No eran bien recibidas y cargaban una verdad incómoda. La justicia divina estaba a punto de manifestarse. Y nadie estaba preparado. ¿Quién era ese hombre? Su nombre era Jeremías. Conocido como el profeta que llora, no solo vio, sino que anunció la caída de toda una nación. Y en su voz llevaba una revelación tan intensa que aún hoy resuena, cruzando siglos y alcanzando nuestros días. Y ahora ha llegado tu momento de escuchar. Sigue viendo, porque lo que se revelará aquí puede transformar no solo la manera en que ves la Biblia, sino también la forma en que interpretas el dolor, el silencio del cielo y tu propio caminar en esta vida. En este vídeo, recorreremos los escombros de una Jerusalén destruida. Escucharemos oraciones que se perdieron en el vacío. Y sentiremos el peso de lágrimas que nunca fueron secadas. En medio de las cenizas y el abandono, escondida entre palabras olvidadas, existe un mensaje ahogado a lo largo de generaciones. Una verdad tan incómoda que, aún hoy, muchos prefieren ignorar. Jeremías la proclamó, incluso enfrentando desprecio, abandono y caos. Y quizás, ese sea justamente el mensaje que nuestro tiempo necesita rescatar. Así que prepárate, porque lo que se revelará aquí no es solo una historia antigua. Es un reflejo, y tal vez te veas en él. Para comprender esta verdad olvidada, es necesario volver al principio. Antes de que el caos tomara las calles, antes de las lágrimas, el exilio y el silencio celestial, había un joven aún desconocido, llamado a cargar con el peso de un mensaje incómodo. Su nombre era Jeremías. ¿Su misión? Proclamar, incluso cuando nadie quería escuchar. No provenía de una línea noble, ni vivía en palacios. Era hijo de Hilcías, un sacerdote de Anatot, un pequeño pueblo en el territorio de la tribu de Benjamín. Su origen era humilde, pero su misión era sobrenatural. Desde antes de nacer, ya había sido apartado con un propósito. Antes de formarte en el vientre, te conocí, declaró el Señor. Antes de que salieras del vientre, te consagré. Jeremías no fue elegido por habilidad, sino por obediencia. Al escuchar su llamado, sintió temor. «Ah, Señor Dios, no sé hablar. Apenas soy un joven», respondió. Pero Dios, con ternura y autoridad, tocó sus labios. Y dijo: «He puesto mis palabras en tu boca». Su camino no estaría lleno de gloria. Jeremías no sería aplaudido, ni celebrado. Su voz sería rodeada de burla, cadenas y llanto. Sería un testigo vivo de la ruptura entre Dios y su pueblo. ¿Su deber? Anunciar la llegada del juicio. Confrontar a un pueblo terco. Y, al mismo tiempo, sembrar semillas de esperanza en un futuro que quizás nunca vería. En aquellos días, Judá vivía una crisis espiritual sin precedentes. Exteriormente, todo parecía normal. El templo seguía en pie. Los rituales continuaban. Los sacerdotes vestían sus ropas sagradas. Pero por dentro, la nación estaba podrida. El pueblo había abandonado la fuente de vida y preferido cisternas rotas. La idolatría ocupaba montes y hogares. La justicia había desaparecido. Los pobres eran olvidados. Los líderes, sumidos en vanidad y engaño. Fue en este escenario de decadencia que Jeremías recibió sus primeras visiones. La primera fue la imagen de una rama de almendro, simple,
pero cargada de simbolismo. El almendro es el primer árbol en florecer después del invierno. Y en el idioma original, su nombre está vinculado a la idea de vigilancia y prontitud. Dios estaba diciendo: estoy atento a mi palabra y la cumpliré. Eso significaba que la espera había terminado. La dureza del invierno espiritual no sería seguida por renovación, sino por juicio. En la segunda visión, Jeremías ve una olla hirviendo, inclinada desde el norte, derramándose sobre la tierra. Dios revela que la calamidad vendría desde esa dirección. Era una imagen aterradora que representaba al imperio de Babilonia invadiendo la nación. Nabucodonosor no sería solo un enemigo extranjero, sería un instrumento de la voluntad divina. A partir de ese momento, Jeremías se convierte en un portavoz incansable. Camina por calles y plazas, predica en las entradas de la ciudad, clama frente al templo, suplica arrepentimiento. Pero su mensaje era demasiado duro para los oídos del pueblo. No querían escuchar. Los falsos profetas prometían prosperidad, paz y estabilidad. Decían que Dios jamás permitiría la destrucción de Jerusalén. Al fin y al cabo, allí estaba el templo, símbolo de la presencia, señal de la alianza divina. Pero Jeremías conocía una verdad devastadora. El templo se había convertido en refugio del pecado. Las paredes, que antes eran sagradas, albergaban cultos falsos y creencias vacías. Dios ya no se complacía en aquellas ofrendas. Buscaba un arrepentimiento sincero, corazones quebrantados. Pero a nadie le importaba. Nadie quería abandonar sus pecados. Entonces la voz del profeta se alzó aún con más fuerza. Corran, salgan de las ciudades. La ruina viene del norte. Pero la ciudad seguía dormida. Ahora piensa, ¿y si fueras tú? Si Dios dijera, ve y proclama la verdad, aunque se burlen de ti, aunque te hieran o te rechacen. ¿Obedecerías? ¿Cuántas veces guardamos silencio por miedo al rechazo? Jeremías no tenía elección. La palabra ardía como fuego en su interior. Incluso cuando quiso rendirse, no pudo. La misión era más fuerte que el dolor, más grande que el miedo. Y entonces vino la revelación más dura. No era sombría solo por las tragedias que anunciaba, sino por lo que significaba espiritualmente. Dios estaba rompiendo con su pueblo. No se trataba solo de muros derribados o templos saqueados. La profecía revelaba algo mucho más profundo. El Señor había decidido entregar a su nación a la disciplina. Y esta vez, no habría retorno. Jeremías anunció: ustedes rompieron el pacto. Traicionaron al Dios que los libertó. Ahora Él se apartará. No responderá más a sus súplicas. No aceptará sus cultos. Guardará silencio ante su clamor. El tiempo de la gracia había terminado, y el tiempo de la justicia estaba a las puertas. Jeremías predijo que Jerusalén caería. Las puertas serían derribadas. Los nobles morirían, los sacerdotes serían llevados cautivos, las familias desgarradas. Y lo más doloroso, el templo, aquel que representaba la alianza y la presencia viva de Dios, sería saqueado, profanado y destruido ante todos. ¿Y lo más impactante? El agente de ese castigo sería Nabucodonosor, rey de Babilonia, un pagano, cruel, idólatra, levantado como siervo de Dios para ese propósito. Un instrumento divino para ejecutar el juicio. Esta verdad escandalizaba a los religiosos, horrorizaba a los devotos, pero era incuestionable: el mal no vendría por azar. Vendría porque Dios seguía reinando. El castigo no sería un accidente, sería un acto deliberado de justicia. Y esa era la revelación más oscura. Dios había decretado el castigo, y no lo revocaría. Jeremías anunció que el exilio duraría 70 años. Toda una generación viviría y moriría lejos de la tierra prometida, distante del templo, de la presencia manifiesta de Dios. Era como si los cielos se hubieran cerrado, como si el Altísimo hubiera dado la espalda.
A pesar de todas las advertencias, el pueblo seguía siendo inflexible. Preferían las promesas cómodas de los engañadores, que hablaban de liberación inmediata y restauración sin dolor. Jeremías, impulsado por un celo ardiente, confrontó a uno de ellos, Ananías. En plena plaza, Ananías rompió el yugo de madera que Jeremías llevaba como símbolo del cautiverio y proclamó: «El Señor va a liberar a su pueblo». Pero Jeremías regresó con un yugo aún más pesado, hecho de hierro, y declaró con firmeza: «Este mismo año morirás, porque has mentido en nombre del Señor». Y así fue. En el 7º mes, Ananías estaba muerto. Sin embargo, tal vez lo más devastador en las palabras de Jeremías no era la caída de la ciudad, ni la muerte del falso profeta, sino el diagnóstico agudo de la condición espiritual del pueblo. Jeremías usaba un lenguaje severo. Llamaba a Jerusalén mujer infiel, prostituta espiritual. Decía que la nación se había corrompido más que Sodoma, que los cultos y festividades no eran más que un espectáculo vacío. El templo se había convertido en refugio del pecado. Ofrecían sacrificios a Baal, quemaban incienso a dioses extranjeros, y aún así entraban al templo diciendo: «Estamos seguros». Jeremías no callaba: «Ustedes han convertido la gracia del Señor en licencia para pecar. Han profanado su nombre con sus rituales ocultos y con su santidad fingida». Entonces llegó la sentencia. La copa de la ira divina estaba rebosando. Cuando preguntamos cuál era, en realidad, el mensaje de Jeremías, encontramos una respuesta dura y clara. El juicio no era una posibilidad, era una realidad inminente. Dios había decidido romper la alianza. El exilio no era solo una advertencia, era una decisión final. La separación entre Dios y su pueblo era tan grande que ni siquiera la oración de Jeremías podría cambiar el destino. El mismo Señor dijo: «No intercedas por este pueblo, porque no escucharé». Esta es, tal vez, la profecía más dura de toda la Biblia. No solo por la tragedia anunciada, sino por mostrar el dolor de un Dios despreciado. Un padre que advirtió, suplicó, esperó y al final, soltó. Pero, ¿era ese el fin de la historia? Incluso en la oscuridad más profunda, aún brillaba una chispa de esperanza. Porque el Dios que corrige, también es el Dios que restaura. Jeremías, el profeta de las lágrimas, también fue portador de una promesa. Una nueva alianza, no escrita en piedra, sino grabada en lo más profundo del corazón. No sustentada por ceremonias externas, sino por una transformación verdadera. Él habló de un pueblo que conocería a Dios íntimamente. Hijos que ya no dependerían de intermediarios, porque la ley del Señor viviría dentro de ellos. Esa era la nueva promesa, una relación restaurada, que comienza en el interior y se expande hacia afuera. No ganada por mérito, sino ofrecida por gracia. Jeremías, incluso en medio del sufrimiento y la ruina, vio más allá. Vio a un Dios que seguía llamando, incluso desde el exilio. Un Dios que los traería de vuelta, no solo a su tierra, sino a su propio corazón. Esta fue la revelación más amarga, pero también la más llena de esperanza. Porque incluso cuando todo parece derrumbarse, Dios aún habla. Y aun cuando reina el silencio, su promesa sigue viva. ¿Y tú? ¿Puedes escuchar esa misma voz resonando hoy? Tal vez la pregunta no sea qué dijo Jeremías hace milenios, sino qué está diciendo ahora. Jeremías nos enseña que ser fiel a Dios no garantiza aceptación. A veces, cuesta caro. Cuesta aislamiento, desprecio y lágrimas profundas. Ser fiel a la verdad es, a veces, mantenerse firme, mientras todos a tu alrededor se inclinan ante la mentira. Sin embargo, esa fidelidad a la verdad revela algo aún más profundo. Incluso cuando el juicio divino parece severo, nunca llega sin que antes se abra un camino de misericordia. Incluso en los días más oscuros, la disciplina de Dios tiene un propósito mayor: restaurar lo que fue destruido, y levantar, del polvo, corazones que han perdido la capacidad de escuchar su voz.
Han pasado siglos, pero la voz de Jeremías aún resuena. No en gritos, sino en un susurro firme que atraviesa el tiempo y toca a aquellos que aún tienen sensibilidad para oír. ¿Y tú? ¿Puedes percibir que estas palabras siguen hablándonos? ¿No sientes que estamos repitiendo los mismos caminos de error de Judá? Escribe en los comentarios: quiero oír la voz de Dios, aunque me confronte. Comparte también lo que este mensaje ha significado para ti. Tu comentario puede tocar a alguien que necesita despertar. Quizás Jeremías no habló solo a Jerusalén. Tal vez esté hablándome a mí, a ti, a todos nosotros. ¿Será que hoy nos parecemos más a Jerusalén de lo que quisiéramos admitir? Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal Sabiduría Milenaria y compártelo con alguien que necesita abrir los ojos. Porque, a veces, una voz antigua es justo lo que necesitamos para despertar en el presente. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.